Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencias han acreditado 77 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia, y quórum, señor presidente. Se abre la sesión del lunes 9 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la Comisión de Pesca y Acuacultura con la que remite su plan de trabajo para el periodo 2013-2014. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la propia Cámara, correspondiente al periodo enero-junio 2013. Esta asamblea ha quedado enterada. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta a los ciudadanos senadores y se pondrá a consideración de la asamblea en la próxima sesión. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con similar de la Secretaría de Economía, con el que nos hace llegar el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-septiembre de 2013. Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el que informa que el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 8 al 11 de diciembre de 2013, a efecto de asistir a la ceremonia oficial para jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las exequias del expresidente de la República de Sudáfrica, Nelson Mandela, la cual tendrá lugar el 10 de diciembre de 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África. Compañeros senadores, informo a ustedes que el pasado viernes 6 de diciembre recibimos y turnamos directamente a comisiones los siguientes asuntos que nos remitió la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones constitucionales en materia político-electoral, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, y el proyecto de decreto que expide a la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica y reforma y adición al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Turnes a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un acuerdo que exhorta al Senado de la República, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo la donación de piezas u obras representativas de cada recinto legislativo al Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, con el propósito de que sea la sede que albergue el patrimonio histórico del Poder Legislativo en México. Turnes a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, la colegisladora remitió un acuerdo para impulsar la declaratoria del próximo 2014, año de Octavio Paz, en virtud de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Túrnese a la Comisión de Cultura. En el apartado de iniciativas tiene la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Muchas gracias, presidente. Compañeros, como todos ustedes saben, nuestra Constitución Política en su artículo 6º prevé el derecho de acceso a la información. En particular, en su apartado A se establecen los principios y bases por las que se deberá regir la Federación sobre esta materia. En particular, me gustaría destacar entre estos principios el que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que fue publicada en junio de 2002 y que está vigente al día de hoy, establece, por ejemplo, en su artículo 4, que son objetivos de esta ley, el proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Por su parte, los artículos 5 y 6 de esta ley señalan que es de observancia general para los servidores públicos y que se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. La Ley Federal de Transparencia, por su parte, o este mismo ordenamiento, en sus artículos que van prácticamente del 40 al 46, establece un procedimiento bajo el cual se hace la solicitud de información por parte de los particulares a las autoridades. Yo destacaría en particular de este procedimiento lo que señala el artículo 46, que es uno de los artículos cuya modificación vengo a proponer el día de hoy. Este artículo en particular señala de manera muy precisa que cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. He leído con detalle estas obligaciones porque lo que quiero exponer en esta tribuna es que de la experiencia que yo he tenido en el sector público y de la experiencia que he tenido de conocer los casos de mucha gente que solicita acceso a la información pública, me queda claro que desde el 2002, fecha en que se expidió este ordenamiento, ha permeado una cultura entre los servidores públicos que, lejos de favorecer la máxima publicidad de la información pública, pareciera que los guía el principio contrario, que es el que prácticamente toda la información está reservada y solamente hay algunas excepciones. Nosotros, como legisladores, debemos hacer un máximo esfuerzo para ayudar a cambiar esta cultura que tanto nos ha costado en México. Hay casos de solicitudes donde particulares han hecho una solicitud expresa para tener acceso a algún documento elaborado por alguna dependencia o algún contrato realizado por alguna dependencia, y la mayoría de las veces la respuesta de las autoridades es: la información solicitada no obra en los expedientes de esta área en particular. El contrato solicitado está reservado por tales causas. El problema de esto es que se ha desarrollado lo que yo llamaría un catálogo de mañas de los servidores públicos que, justamente basándose en la falta de pericia de los solicitantes para hacer una solicitud eficaz de acceso a la información, basándose en eso y en los huecos o en las ventanas de oportunidad que
que se abren en una solicitud mal planteada, generalmente los servidores públicos responden que tal documento o la información solicitada no obra en el expediente de esta área en particular. Y voy a platicar de un caso muy concreto del que sé de fechas recientes. Y es un caso de un tema con el que la mayoría de ustedes, imagino, están familiarizados. Tiene que ver con un proyecto para el cual se hizo un estudio que ordenó, aún no sabemos qué autoridad, en la administración anterior, pero es un estudio sobre una red de telecomunicaciones que es la famosa red mayorista en la banda de 700 MHz. Es un estudio con el cual se influyó para que cuando se discutió en el Pacto por México la propuesta de reforma constitucional, se incluyera este proyecto bajo la justificación de que había un estudio que lo respaldaba. Mucha gente se sorprendió de esta consideración, de estas conclusiones tan fuertes o tan contundentes, porque las autoridades que respaldaban esta propuesta señalaban que había un estudio hecho por especialistas en la materia. Hubo mucha gente, conozco gente de la industria, del sector de las telecomunicaciones, que dijeron, bueno, si existe un estudio de esta naturaleza, nos gustaría tener acceso a él. La prensa da cuenta de esfuerzos infructuosos de muchos solicitantes de información sobre este proyecto, sobre este estudio, y las respuestas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueron de manera sistemática: ese estudio no lo conocemos. Y sin embargo, los titulares, por lo menos en el caso de la COFETEL, era un estudio que mencionaban en todos los foros donde se podía. Entonces, hay una inconsistencia en cuanto a que un titular de una dependencia presume conocer un estudio, presume las conclusiones del estudio, pero cuando se le presenta una solicitud de acceso a la información para que revele primero el estudio completo y revele además el contrato bajo el cual se llevó a cabo ese estudio, es inconsistente que responda que no existe esa información. Lo que sucedió es que hay artimañas bajo las cuales fue llevada a cabo la contratación de ese estudio que producen que los solicitantes de información no conozcan a quién expresamente o precisamente deben solicitar la información. Por eso, hoy les vengo a proponer una reforma muy sencilla, una modificación a 2 artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En este artículo 46 que les leí hace un momento, en el que señalo cuando el supuesto para las autoridades cuando no encuentren la información en sus archivos, básicamente lo que estoy proponiendo es adicionar un segundo párrafo a ese artículo que diga lo siguiente: en caso de que la unidad administrativa tenga conocimiento de la ubicación o de la probable ubicación de la información al interior de la dependencia o entidad, o inclusive en alguna dependencia o entidad distinta, estará obligada a manifestarlo ante el comité en el oficio a que se refiere el párrafo inmediato anterior. Ahora, para que esta propuesta de modificación a este artículo tenga eficacia, hay que modificar también el artículo 63, o hay que adicionar un supuesto de sanción al artículo 63 que prevé las responsabilidades para los servidores públicos. En este caso, por el hecho de no revelar la información de dónde se encuentra la información solicitada. En este caso, estoy proponiendo modificar el numeral 3 del artículo 63 del propio ordenamiento, donde se señalaría, bueno, el artículo o esta fracción ya dice lo siguiente: denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta ley. Es decir, este es un supuesto de responsabilidad para los servidores públicos. A este mismo apartado o a esta misma fracción estoy proponiendo adicionar lo siguiente: u omitir manifestar ante el comité la ubicación o probable ubicación de la información solicitada conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de esta ley.
Básicamente, lo que estoy proponiendo es que podamos contribuir a que haya un cambio de fondo en la cultura de los servidores públicos para que dejen de escudarse en mañas para evitar dar acceso a la información pública que solamente en algunos casos muy contados debería reservarse. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Se recibió de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se turna a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Segunda. En otro apartado del orden del día, tenemos ahora la primera lectura a diversos dictámenes de los cuales la Secretaría dará cuenta. Doy cuenta con los dictámenes de primera lectura. Uno de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, párrafo primero, 54 y cuarto transitorio, párrafo primero de la Ley General de Turismo. Uno de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Y uno de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción primera del artículo 44 de la Ley de Puertos. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Debido a que estos se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro reglamento, quedan de primera lectura. Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos de decreto. Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta. Solicito a la Secretaría de lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo. Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes. Uno de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el proyecto de adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre. Y uno de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera. Son todos los dictámenes, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. Si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra para registrarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se aprueben, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquese.
se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Pasamos a la discusión de 3 dictámenes con puntos de acuerdo que aprueban los similares de la Cámara de Diputados, por los que se desecharon proyectos de decreto. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo cual solicito a la Secretaría dé cuenta de cada uno de ellos. Doy cuenta con los dictámenes. 1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2012, por el que se desechó el proyecto de decreto de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 3 de septiembre de 2013, por el que se desechó el proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y otro de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la colegisladora del 18 de abril de 2013, por el que se desechó el proyecto que adicionaba el artículo 3º transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado el 17 de enero de 2006. Son todos los dictámenes, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos proyectos. Si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra para hacer los registros correspondientes. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que desechan los proyectos ya descritos. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los acuerdos, en consecuencia, se dan por totalmente concluidos los proyectos de reformas a diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley Federal del Trabajo. Comuníquense los mismos. Pasamos ahora a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Marina que contienen puntos de acuerdo. Debido a que los proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva de cada uno de los proyectos, los cuales, reitero, ya se encuentran en sus respectivos monitores. Doy lectura al primer dictamen. Primero, el Senado de la República reconoce las acciones de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina en el mar y el litoral mexicano y se le exhorta respetuosamente para que redoble los esfuerzos e intensifique dicha labor en el Pacífico Norte y, en la medida de lo posible, asigne un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras a fin de evitar actos de piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de esta, en los términos de la legislación aplicable. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
y en uso de sus atribuciones, se coordine con la Secretaría de Marina respecto a las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas y dé seguimiento al llamado de auxilio que vía satélite recibe de embarcaciones en peligro. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Marina para que se coordinen, de acuerdo a las atribuciones concurrentes que les confieren las diversas leyes, a efecto de proteger la vida, integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada. Doy lectura al siguiente dictamen. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que el titular de la Secretaría de Marina comparezca ante el Pleno de esta soberanía para que informe del estado que guarda la entidad a su digno cargo, en relación con el contenido del primer informe de gobierno presentado por el Presidente de la República el pasado 1 de septiembre del año en curso. Segundo, archívese el presente asunto y téngase como tal y definitivamente concluido. Doy lectura al último dictamen. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar el 14 de abril como día de la primera batalla aeronaval y para la conmemoración se organicen eventos con la participación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, la Armada de México, así como el Gobierno del Estado de Sinaloa, para que desde el puerto de Topolobampo se destaque la importancia y nobleza de la Fuerza Aérea Mexicana. Segundo, archívese el presente asunto y téngase como tal y definitivamente concluido. Es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos proyectos. Si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra para llevar a cabo el registro correspondiente. En virtud de que no hay reservas a los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquense los mismos. A continuación, pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género con punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de lectura solo a su parte resolutiva de cada uno de los proyectos del proyecto que integra este dictamen. Doy lectura al dictamen. Único. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos en los 3 niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, adopten e implementen las recomendaciones de la Resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las medidas que se proponen para el año 2013 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. Si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra para llevar a cabo el registro de la misma. En virtud de que no hay oradores inscritos,
Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobado el acuerdo, comuníquese el mismo. A continuación tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos que contienen puntos de acuerdo. Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva de cada uno de los proyectos a que hemos hecho referencia. Doy lectura al primer dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a conciliar con las comunidades afectadas por la construcción de la presa Picachos, una ruta que permita atender las demandas correspondientes al pago de las indemnizaciones y a la reparación del daño. Segundo, el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, la integridad y las condiciones para el desarrollo de la labor profesional de la abogada y defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza Gómez. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a que realice las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar a los responsables de las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de comuneros de las zonas aledañas a la presa Picachos, así como de las agresiones y delitos cometidos en agravio de Alma Angélica Barraza Gómez. Cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que realice las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar a los responsables de los delitos de su competencia cometidos en agravio de la defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza Gómez y, de conformidad con sus facultades, ordene la aplicación del Protocolo de Estambul relacionado con la investigación del delito de tortura. Quinto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa a avanzar y a presentar resultados en torno a las investigaciones correspondientes a la denuncia presentada por la defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza Gómez en contra de diversos servidores públicos del Estado de Sinaloa. Sexto, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, con base en sus atribuciones, brinde acompañamiento a la defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza Gómez, a fin de dar continuidad a las investigaciones relacionadas con las denuncias y quejas presentadas e impulse las recomendaciones que estime correspondientes en el ámbito de su competencia. Doy lectura al siguiente dictamen. Primero, el Senado de la República externa su reconocimiento y congratulación por la nueva elección de los Estados Unidos mexicanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Segundo, el Senado de la República reconoce y felicita a las organizaciones de la sociedad civil mexicana por su apoyo y justo reclamo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tercero,
el Senado de la República se complace por los logros alcanzados en materia de derechos humanos y reconoce que aún quedan muchos pendientes, por lo que refrenda su compromiso de seguir trabajando en la construcción de un marco jurídico y en el impulso de políticas públicas que permitan la más eficiente y eficaz promoción y defensa de los derechos humanos. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión los anteriores proyectos. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en la tribuna. En virtud de no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos anteriores. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado los acuerdos, presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los mismos, comuníquense. Enseguida tenemos la discusión de 10 dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que contienen puntos de acuerdo. Debido a que estos proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a su parte resolutiva de cada uno de ellos. Doy lectura al primer dictamen. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que, a través de su dirección técnica o de la comisión consultiva que se constituya en términos del capítulo 7º, título 11 de la Ley Federal del Trabajo, se practiquen y realicen las investigaciones y estudios minuciosos que permitan conocer la situación económica del Estado de Morelos, de manera primordial y en general de todo el país, que incida en el aspecto laboral, cuyos resultados deberán ser informados a esta Cámara de Senadores mediante informe por escrito. Doy lectura al siguiente dictamen. Único. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que revise la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo con sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo vigente. Doy lectura al siguiente dictamen. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se implementen de manera eficiente políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en México. Asimismo, se solicita al Gobierno federal tener mayor coordinación con las Secretarías del Trabajo de las entidades que impliquen mayor generación de empleo. Doy lectura al siguiente dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Social a rediseñar la estrategia programática de atención a los jornaleros agrícolas con objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los derechos humanos. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a que por medio de las instituciones conducentes se revise y se actúe conforme dicta la ley en el caso de los jornaleros agrícolas rescatados en condiciones de esclavitud por medio de la empresa Bioparques del Sur en el municipio de San Gabriel, Estado de Jalisco. Doy lectura al siguiente dictamen. Único. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para que envíe un informe escrito a fin de evaluar la aplicación de políticas públicas que entraron en vigor como consecuencia de la aprobación y promulgación de la reforma laboral. Doy lectura al siguiente dictamen. 1. El Pleno de la Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a generar un programa institucional de operativos sorpresa a empresas que contratan a jornaleros migrantes sin necesidad de denuncia expresa. Segundo, el Pleno de la Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a diseñar un programa de protección al jornalero migrante que consista en ofrecer posibilidades de comunicación inmediata para hacer denuncias de abuso de parte de las empresas que requieren de su trabajo, como son teléfonos a los cuales comunicarse o direcciones específicas lo más cercanas a las empresas para presentar sus denuncias. Doy lectura al siguiente dictamen. Único. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que envíen un informe escrito de los avances que han tenido en su papel como mediadores en el conflicto colectivo de naturaleza económica entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la empresa Aerovías de México S.A.D.C.B. y solicitarles que sigan coadyuvando en el conflicto mencionado. Doy lectura al siguiente dictamen. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, inciso A, rinda un informe escrito detallado acerca de las razones por las cuales ha tenido un aumento la tasa de desempleo en el país, así como revise, analice y evalúe los programas implementados y diseñados para la generación de empleos. B. Diseñe e implemente políticas públicas efectivas en materia laboral que sirvan para contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país. Inciso C. Diseñe e implemente programas efectivos para que los jóvenes consigan su primer empleo en condiciones de competitividad y calidad. Doy lectura al siguiente dictamen. Primero, queda sin materia la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los nuevos integrantes del Congreso de la Unión para que, con independencia de la reforma laboral integral y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 123 constitucional sobre el salario remunerador y la necesidad de un seguro por cesación involuntaria del trabajo, impulsen un plan de recuperación sostenido del poder adquisitivo de los salarios y sueldos, así como la creación de un seguro nacional de desempleo, ambos dentro de una perspectiva de género como elementos básicos para alcanzar una solución profunda de la actual crisis social y económica que vive el país, por haber sido superada en el tiempo por otras propuestas presentadas en la presente legislatura. Segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Doy lectura al siguiente dictamen. Primero, queda sin materia la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las organizaciones sindicales a que se sumen a los trabajos de estudio y dictamen de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia laboral. Segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es todo, señor presidente. En consecuencia, están a discusión. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su tribuna, para discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Solicito a la Secretaría de Cuenta con las proposiciones inscritas en nuestra agenda de hoy que se turnarán a comisiones. Doy cuenta con las proposiciones y su turno asignado. Una de las senadoras Diva Adamira Gastelum Bajo y Juana Leticia Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, a reforzar las acciones y estrategias emprendidas hacia el mejoramiento del nivel educativo, particularmente en la educación básica, que se turna a la Comisión de Educación. Y una de la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a requerir a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para que comparezca e informe a la Comisión de Salud del Senado de la República y explique las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del acelerador lineal, tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer, que se turna a la Comisión de Salud. Son todas las proposiciones, presidente. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Se declara un receso para continuar con nuestra sesión ordinaria mañana martes 10 de diciembre a las 11 horas. Gracias, senadoras, senadores.